Buenas a todos. Vamos a terminar de resolver el examen de Química de BAU de Madrid 2025, ya que vamos a resolver la pregunta 4b, que es la última pregunta de este examen. El enunciado es el siguiente. En un recipiente de 2,50 litros se introducen 0,0200 moles de nitrógeno y 0,0300 moles de hidrógeno. Se eleva la temperatura hasta 400 grados centígrados y la reacción un mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno se producen en equilibrio 2 moles de amoníaco. Alcanza el equilibrio obteniéndose una entalpía de reacción menor a 0 y una concentración de amoníaco de 0,00375 moles por litro elevado a menos 1. A. Calcula las presiones parciales de cada sustancia en el equilibrio y la presión total. B. Obtenga Kp y K sub C. C. Justifique si el rendimiento del proceso aumenta realizándolo a menor temperatura. Y D. Razone cómo varía la concentración de nitrógeno cuando se añade al equilibrio un gas inerte como el argón a volumen y temperatura constantes, y nos dan la constante de los gases ideales, ¿vale? Es un ejercicio relacionado con equilibrio, ¿vale? Y bastante completo. Nos ponen 4 apartados donde nos preguntan bastantes cosas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el apartado A. El A y el B es donde hay que hacer cálculos y el A es donde más cálculos hay que hacer, ¿vale? Entonces, nos piden en este primer apartado calcular las presiones parciales de cada sustancia en el equilibrio y la presión total. Entonces, tenemos el equilibrio en sí, que es un mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno, forman 2 moles de amoníaco y es un equilibrio. Entonces, con los datos que nos dan, en un inicio tenemos unos moles de nitrógeno y de hidrógeno. Vamos a pasarlo a concentración, ¿vale? Vamos a ver las concentraciones iniciales de nitrógeno y hidrógeno. De nitrógeno es 0,0200 moles partido por 2,50 litros, que es igual a 8 por 10 elevado a menos 3 molar. Y de hidrógeno es 0,0300 moles partido por 2,50 litros, que es igual a 0,012 molar. Esas son las concentraciones de inicio de nitrógeno y hidrógeno. Y de amoníaco en el equilibrio tenemos 0,00375 molar, ¿vale? Esta concentración, ¿vale? Y esto ahora vamos a ver por qué lo hemos calculado. Esto es porque hemos dicho que en un inicio tenemos una concentración de nitrógeno de 8 por 10 a la menos 3, de hidrógeno a 0,012 y de amoníaco no tenemos nada. Y se produce un equilibrio, ¿vale? O sea, hay una reacción y se llega al equilibrio. Entonces, en equilibrio vamos a tener de nitrógeno 8 por 10 a la menos 3 menos X, de hidrógeno 0,012 menos 3X y de amoníaco 2X, ¿vale? Van a reaccionar cierta cantidad de nitrógeno y de hidrógeno y se forma cierta cantidad de amoníaco. Por eso la cantidad, o sea, multiplico la X por 1, por 2 o por 3 según los moles que reaccionan o sea, según los coeficientes que tenemos en la reacción, digamos, ¿vale? De nitrógeno es un mol lo que reacciona, entonces la X se multiplica por 1, que es igual, o sea, 1X es igual a X, ¿vale? De hidrógeno se reaccionan 3 moles, por eso he puesto menos 3X, ¿vale? Y de amoníaco se forma 2 moles de amoníaco, ¿vale? Entonces por eso he puesto 2X. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, sabemos que de amoníaco en el equilibrio tenemos 0,00375 molar y esto lo obtenemos del enunciado, por lo cual esta concentración es igual a 2X. Es decir, que X, operando esto, X es igual a 1,88 por 10 elevado a menos 3 molar. ¿Ok? Entonces, con esto podemos calcular las concentraciones de nitrógeno y de hidrógeno en equilibrio. Entonces, las concentraciones en equilibrio del nitrógeno es 8 por 10 elevado a menos 3 menos 1,88 por 10 elevado a menos 3. Es decir, 6,12 por 10 elevado a menos 3 molar. De hidrógeno es 0,012 menos 3 por 1,88 por 10 elevado a menos 3, que es igual a 6,36 por 10 elevado a menos 3 molar. ¿Vale? Estas son las concentraciones de hidrógeno y nitrógeno. Y de amoníaco ya nos lo dan en el enunciado, que es 0,00375 molar. ¿Por qué hemos calculado esto? Porque con esto podemos calcular las presiones parciales. ¿Cómo? Ahora lo vemos. Sabemos que tenemos en el equilibrio estas concentraciones que las acabamos de calcular, entonces sabemos que conforme a la ecuación de los gases ideales, pues la presión por volumen es igual a los moles por la constante de los gases ideales por la temperatura,
¿vale? Y entonces, si despejamos, si el volumen lo pasamos al otro lado, al otro lado, que pasaría dividiendo, tenemos que presión es igual al número de moles partido por volumen por la constante de los gases ideales y por la temperatura. Sabemos que el número de moles partido por volumen es la concentración, es decir, la presión es igual a la concentración por la constante de los gases ideales por la temperatura. Y tenemos las concentraciones en equilibrio, por lo cual podemos calcular las presiones parciales en el equilibrio. ¿Vale? Entonces, la presión parcial del nitrógeno es igual a 6,12 por 10 elevado a menos 3, que es la concentración de nitrógeno en equilibrio, por 0,082 por 400 más 273. He sumado 400 más 273 porque 400 es la temperatura de los gases, es la temperatura en grados centígrados y lo tenemos que pasar a Kelvin. Y para pasar de grados centígrados a Kelvin tenemos que sumarle a la temperatura, en grados centígrados, tenemos que sumar 273. ¿Vale? Entonces, al final tenemos una presión parcial de nitrógeno de 0,338 atmósferas. Con el hidrógeno y con el amoníaco hacemos lo mismo. La presión parcial del hidrógeno es igual a 6,36 por 10 elevado a menos 3 por 0,082 por 400 más 273, que es igual a 0,351 atmósferas. Y con el amoníaco, la presión parcial de amoníaco es igual a 0,00375 por 0,082 por 400 más 273. Entonces obtenemos un valor de 0,207 atmósferas. Y hemos calculado las presiones parciales de los reactivos y del producto. ¿Vale? Y ahora vamos a calcular la presión total. La presión total es la suma de las presiones parciales, de todas las presiones parciales. En este caso es 0,338 más 0,351 más 0,207, que es igual a 0,896 atmósferas. ¿Vale? Con esto ya hemos calculado el apartado A, todo el apartado A. Ahora vamos al apartado B, que nos piden obtener K sub P y K sub C. ¿Vale? Tenemos el equilibrio. Entonces la K sub P se calcula con las presiones parciales. Entonces la presión parcial del amoníaco elevado al cuadrado partido por la presión parcial del nitrógeno por la presión parcial del hidrógeno elevado al cubo. Es decir, en resumen, eso es la presión parcial de los productos partido por las presiones parciales de los reactivos. ¿Vale? Y siempre se eleva por sus coeficientes. ¿Vale? Y por eso el presión parcial del nitrógeno está elevado al cuadrado, porque el cuadrado es el 2, es el coeficiente del amoníaco, y el hidrógeno, la presión parcial del hidrógeno se eleva al cubo porque el 3 es el coeficiente del hidrógeno, los coeficientes que aparecen en la reacción. ¿Vale? Entonces, como tenemos las presiones parciales, sustituimos y podemos calcular la K sub P. K sub P es igual a 0,207 elevado al cuadrado partido por 0,338 por 0,351 elevado al cubo. Es decir, obtenemos un valor de K sub P que es igual a 2,93. Ahora, calculamos la K sub C. La K sub C es la concentración, se calcula con las concentraciones, la concentración de los productos partido por la concentración de los reactivos y siempre elevados cada concentración a sus coeficientes estequiométricos. Entonces, el K sub C es igual a la concentración de amoníaco elevado al cuadrado por la concentración de nitrógeno por la concentración de hidrógeno elevado al cubo. Entonces, hemos calculado al principio del primer apartado las diferentes concentraciones, ¿vale? Entonces, las sustituimos en aquí y obtenemos K sub C. Entonces, K sub C es igual a 0,00375 elevado al cuadrado, es partido por 6,12 por 10 elevado a menos 3 por 6,36 por 10 elevado a menos 3 elevado al cubo. Y obtenemos un valor de K sub C que es 8,932 por 10 elevado a 3. ¿Vale? Entonces ya hemos calculado la K sub P y la K sub C, que es lo que nos pedían en el apartado B. Ahora vamos al apartado C, que nos pedían justificar si el rendimiento del proceso aumenta realizándolo a menor temperatura. Pues se puede decir que sí. Tenemos una reacción que, conforme al enunciado, es exotérmica. ¿Por qué es exotérmica? Nos dicen que la entalpía de reacción es menor a cero. Y cuando es menor a cero, cuando es negativa, es una reacción exotérmica. ¿Vale? Entonces, según el principio de Le Chatelier, si la temperatura disminuye, el equilibrio se desplazará hacia la formación de amoníaco, ya que es una reacción exotérmica. ¿Vale? Esto siempre, conforme a este principio, cuando la temperatura varía, pues va la reacción, el equilibrio va a intentar compensar esa variación de temperatura. En este caso, como disminuye la temperatura, pues va a intentar formar más calor. ¿Vale? La reacción va a intentar formar más calor y por eso forma más amoníaco, porque se produce más calor cuando se forma amoníaco. ¿Vale?
Entonces, pues con esto ya hemos contestado el apartado C. Ahora vamos al apartado D, que dice, razone cómo varía la concentración de nitrógeno cuando se añade al equilibrio un gas inerte como el argón a volumen y temperatura constantes. ¿Vale? Pues decir que al no variar ni las presiones parciales ni las concentraciones de los reactivos o productos, la concentración de nitrógeno no varía, ¿vale? Se mantiene constante, ¿vale? O sea, cambiaría, o sea, variaría si cambiase la concentración, la concentración o las presiones parciales de alguno de los reactivos o del producto, ¿vale? Pero no, en este caso, como no varía ninguno de ellos, pues no, la concentración de nitrógeno se mantiene constante, ¿vale? O sea, se mantiene igual, no pasa nada, o sea, no ocurre nada. ¿Ok? Y nada, deciros que si os ha gustado el vídeo podéis darle me gusta, que si no os habéis suscrito al canal os podéis suscribir y recordaros que tenemos un canal de Telegram que os lo dejo en la información por si queréis uniros a él. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.